Bienvenidos nuevamente a esta clase de Teología Bíblica y Sistemática. Hoy vamos a estar compartiendo la última parte de nuestro libro, capítulo 10, y 11 y 12, pero antes de dar inicio vamos a orar. Bienvenidos a todos aquellos que ya nos hemos reunido en este lugar, bienvenidos a todos aquellos que se están conectando en las redes sociales, y vamos a dar inicio y le voy a pedir que me acompañe en hacer esta oración para poner la clase en las manos de Dios. Padre amado, te damos gracias por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor, para aprender, para capacitarnos, Señor, para la obra tuya, para el ministerio. Padre, en este momento te damos a ti la gloria y la honra. Pedimos que tu Espíritu Santo venga a traer iluminación y a nuestro entendimiento, Señor, y que podamos nosotros aprender cada vez más de ti, que tú nos estés equipando y que seas tú fortaleciéndonos en todo momento. Padre amado, queremos cumplir tu propósito. Señor, háblanos en este día. Te pido que me uses, Señor, de una manera poderosa, conforme a tus fines y tus propósitos, para enseñar, Señor, para capacitar, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, mis amados hermanos. Damos comienzo. Vamos a este capítulo número 10 de Teología Bíblica y Sistemática, y hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo, y en griego es neumatología, que quiere decir todo lo que se refiere a lo que es la obra del Espíritu Santo, que es aliento, que nos va a hablar acerca de todo este estudio referente a la persona, al ministerio del Espíritu Santo. Y sin más demora vamos a entrar en materia. Si usted me está siguiendo en su libro, estamos en la página 206, donde vamos a hablar acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Nos menciona el autor del libro de estudio que estamos llevando acerca de los nombres del Espíritu Santo. O sea, a través de las Sagradas Escrituras nosotros vemos que al Espíritu Santo se le han asignado varios nombres, pero es el mismo. Y nos muestra aquí el número 1, que se le conoce al Espíritu de Dios, y nos dice que su deidad está comprobada, o sea, del Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios. Recuerden que hemos visto el Padre, que es el Creador, el Hijo, y ahora vamos a ver al Espíritu Santo, que también tiene unas características, una personalidad, atributos que son exclusivos de un Dios eterno, omnipresente, omnipotente y omnisciente. O sea, que quiere decir que en todos lados está, que todo lo puede y que todo lo sabe. Ejercita los atributos de su personalidad, así como el Padre y así como el Hijo. También el Espíritu Santo tiene atributos que lo designan, que es una persona. Procede de Dios, es enviado de Dios para el hombre, no actúa independiente, representa a Dios. Recuerden que nosotros hemos estado hablando acerca de una Trinidad, donde Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo siempre van a trabajar totalmente armonizados, siempre trabajan en un perfecto equipo. Y también se le conoce como el Espíritu de Cristo. En la palabra de Dios también vamos a ver ese nombre que se le conoce al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Se le conoce como el Consolador, que en griego es el Paracleto. Se le conoce también como el Espíritu Santo de la promesa. Recordemos que Jesús, cuando ya estaba por partir, le dice a los discípulos que iba a rogarle al Padre para que enviara el Espíritu de la promesa. De hecho, Él les dice a los discípulos que no se fueran de Jerusalén porque iban a ser investidos del Espíritu Santo, o sea, de la promesa que Él había dicho a ellos antes de su partida.
Se le conoce como el Espíritu de verdad. Recuerden que Jesús también le dijo a los discípulos que el Espíritu de verdad les iba a revelar todas las cosas que Él había hablado. También se le conoce como el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida y el Espíritu de adopción. La palabra dice por el cual nosotros ahora podemos clamar al Padre, Abba, Padre, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También vamos a ver acerca de los símbolos del Espíritu Santo. A través de las Sagradas Escrituras nos hablan que es un símbolo, o sea, no es que sea el Espíritu Santo, sino lo que representa de una manera simbólica, el fuego, como fuego, que nos purifica, que viene y purifica al creyente. También otro de los símbolos es como un viento, se habla de una labor regeneradora, de un viento recio. Recuerden cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que se manifestó como un viento recio. Nos habla de una labor regeneradora que hace el Espíritu Santo. También otro de los símbolos es el agua, que nos habla acerca de la limpieza. Recuerden que vimos que el proceso de la regeneración la hace el Espíritu Santo. Entonces, en algunos versos nos menciona que Él nos va a limpiar, que es el agua viva que nosotros necesitamos. También hablamos como un símbolo del sello, que se representa al Espíritu Santo como un sello que nos brinda propiedad y seguridad. Cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos sella con su Espíritu Santo como un símbolo de propiedad. Nos ha apartado, nos brinda seguridad para que ahora ya pertenecemos a Él. Entonces también hay otro símbolo del cual se hace mención en la palabra, es el símbolo de una paloma, o sea que nos representa inocencia, paz, ternura, amabilidad. Y quizá ese símbolo nosotros lo vemos cuando nuestro Señor Jesucristo recibió el bautismo en el Espíritu Santo en el río Jordán, cuando claramente en los evangelios nos dice que sobre quien se viera descender una paloma, sobre él iba a ser el Hijo de Dios, el enviado. Entonces vemos que también está representando simbólicamente el Espíritu Santo como una paloma. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, también en nuestro estudio nos habla acerca de que estuvo en la creación. O sea, la palabra en Génesis capítulo 1, ahí quizá nosotros de manera literal no encontramos que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se menciona de una manera literal, pero se menciona, ¿verdad? Hay expresiones que se hablan de un Dios que está actuando en plural, o sea que hay a otras personas que están con Él, y por supuesto que son las personas divinas, y también ahí estaba el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Es un espíritu dinámico. También se nos menciona en el Espíritu Santo cómo Él tiene varias representaciones, de que no era solamente se quedaba estático o estable, sino que tenía una actividad totalmente dinámica. El Espíritu Santo en los obreros de Dios, vemos que había ciertas personas en el Antiguo Testamento, sí se nos menciona que el Espíritu Santo no estaba sobre todo el pueblo hebreo, posteriormente sobre el pueblo de Israel, sino que había ciertas personas, ¿verdad? El Espíritu estaba sobre ellos y era el Espíritu de los portavoces de Dios. O sea, el Antiguo Testamento nos menciona que solamente estaba sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas, y algunos otros eventos que nos habla respecto a que tenían un ministerio diverso, ¿verdad? Con una tarea totalmente encomendada y para obra, como por ejemplo los artífices, cuando hicieron varios diseños que Dios encomendó. Entonces dice que el Espíritu les daba ese conocimiento para realizar
conforme a lo que Dios había establecido. El Espíritu Santo en Cristo. Vemos cómo el Espíritu Santo se va a estar manifestando, también viene su obra maravillosa, hace aparición, ¿verdad?, en toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento. Nosotros sabemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente de una manera virginal, y que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? El nacimiento de Jesús fue por obra del Espíritu Santo. En su bautismo nosotros también vemos cómo el Espíritu Santo viene a manifestarse en nuestro Señor Jesucristo. Todo su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos el respaldo, vemos la persona, a pesar de que Jesús era todo hombre y todo Dios, vemos como todo su ministerio siempre estuvo respaldado por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Durante su crucifixión también nosotros podemos ver la magna representación del Espíritu Santo, que en verdad solamente pudo ser obra del Espíritu Santo, que estaba allí juntamente con nuestro Señor Jesucristo para ese tiempo de humillación que pasó nuestro Señor Jesús, para ese tiempo de prueba, para ese tiempo de dolor, y para cumplir finalmente la obra que el Padre le había encomendado. Por supuesto también que estuvo el Espíritu Santo en la resurrección, hizo gala de su presencia, porque efectivamente el tiempo de manifestación de Cristo hombre ya estaba por culminar, y iba a entrar Él a retomar el ministerio que proseguía, ¿verdad? Entonces vemos cómo también está en la resurrección, está en la ascensión, también se nos menciona, y vemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo está cuando nuestro Señor Jesucristo asciende en las nubes, cuando después de que Él resucitó y estuvo durante 40 días apareciendo a los discípulos y a otras personas, y en el libro de los Hechos se nos menciona efectivamente que el Señor Jesús es elevado, es ascendido en una nube, y por supuesto que esta es obra del Espíritu Santo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nosotros también lo vemos en la vida del hombre, o sea, en nosotros, que nos crea convicción. O sea, la palabra nos menciona que cuando venga Jesús, cuando está hablando a los discípulos y por consiguiente a nosotros, nos habla, pero cuando Él venga, dice, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, cuando el hombre todavía no viene al conocimiento y revelación de quién es Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Si hay un pecado de incredulidad, nos habla de la justicia de Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo es la obra que hace, que nos muestra a un Cristo que hace justicia, que nos presenta delante del Padre como justos. Y de juicio, por cuanto el príncipe, ¿verdad?, el príncipe de este mundo, que es Satanás, dice, ya ha sido juzgado. Eso nos lo dice en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús está hablando con los discípulos, cuando ya está por partir. El Espíritu Santo también en la obra del creyente hace la maravillosa obra de la regeneración. Sin la obra del Espíritu Santo no podría haber una regeneración en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos quedarnos tan simple con una conversión y esperar, sino que el Espíritu Santo viene haciendo esa obra regeneradora en cada uno de nosotros, donde empieza el proceso de la santificación después de la conversión, y el Señor va haciendo cambios por medio del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Recuerden que fuimos sellados con el Espíritu para el día de la redención, y entonces viene a ser una morada en nosotros. Cristo, cuando Cristo estuvo en la carne, era Emmanuel con nosotros, o sea,
y Dios con nosotros, y ahora el Espíritu Santo es Dios en nosotros. O sea, nosotros ahora ya somos templo y morada del Espíritu Santo. También hace la obra maravillosa, como te mencionaba anteriormente, de la santificación, este proceso en el cual nosotros estamos pasando, es progresivo. Recuerda que nuestra santificación es progresiva. También en la obra que hace nosotros es un revestimiento de poder. O sea, nosotros para poder ser más efectivos en el ministerio, aún también para poder vencer el pecado cada día en nuestra vida, para hacer morir las obras de la carne, hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. ¿Qué quiere decir? Necesitamos el Espíritu Santo. O sea, nosotros en nuestra propia naturaleza, en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder lograr, necesitamos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir el bautismo de poder? O sea, el bautismo del Espíritu Santo. El autor aquí en este capítulo no menciona así de manera literal como lo vimos cuando analizamos las 5 doctrinas básicas del bautismo en el Espíritu Santo, sino aquí lo habla de un bautismo de poder y no menciona, no va muy a fondo. Así es que yo te invito a que nuevamente repases tu libro de doctrinas básicas, y aquí sí está un poquito más explícito acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero aquí el autor nos dice que una actitud debe estar acorde a la voluntad de Dios para que podamos recibir este bautismo de poder. El Espíritu Santo es un don que viene después de la conversión. Recuerda que tú y yo, cuando venimos a la conversión, tenemos el sello del Espíritu Santo, pero después necesitamos una unción más, a la cual nosotros conocemos que es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, está relacionado con las oraciones unidas en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia debe anhelar este bautismo, esta llenura. Puede ser un derramamiento de manera espontánea, lo menciona el autor. O sea, tú y yo tenemos que estarlo pidiendo, y el Señor lo va a hacer conforme Él quiere, como Él quiere, y aunque es un don, el creyente debe pedirlo. En el libro que vimos de doctrinas básicas, aquí se habla que el que bautiza en el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo, y el que da los dones espirituales es el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de pedir esa llenura y ese don que es para nosotros. Y ahora vamos a hablar acerca de esos dones que da. Aquí sí, ya estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, de lo que da el Espíritu Santo. Y nos menciona que los que imparten saber, el autor lo llama así, los que imparten saber. Entonces quizá tú y yo los conocemos como los dones de revelación, y habla de discernimiento de espíritus, de la palabra de ciencia o conocimiento y palabra de sabiduría. Yo creo que yo cuando te di la clase de doctrinas básicas te lo manifesté, que son 9 dones espirituales y que los clasificamos, ¿verdad?, de acuerdo a las características, a la función, al trabajo, a la obra que se necesita para que ellos realicen de una manera conjunta. Entonces aquí vemos que el primer grupo que nos habla de los dones del saber, el autor le llama los dones del saber, pero nosotros quizá comúnmente los conocemos como revelación, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia o de conocimiento, palabra de sabiduría. Todos estos dones precisamente no provienen del hombre, del conocimiento del hombre, sino provienen precisamente de revelación divina. No porque alguien los comentó por ahí o por su posición humana, sino vienen totalmente revelación de parte de Dios. Viene el segundo grupo que también el autor no los menciona, y dice los que imparten el actuar. Y nosotros comúnmente, yo le puse, si estás viendo las láminas, yo le puse poder, porque así por lo general nosotros lo conocemos más. Y se refiere al don de fe
al don de milagros y al don de sanidad. Estos dones se les llama de poder y son totalmente dones que Dios no usa al creyente de una manera esporádica. No quiere decir que la persona que tiene el don de sanidad vaya siempre necesariamente al hospital, que imponga manos y que todos los enfermos sanen. Recordemos que siempre Dios va a actuar conforme a su soberana voluntad. Son estos dones temporales, por así decirlo, y todo sucede conforme a la voluntad de Dios. La fe como don es un don de manera sobrenatural, entonces se imparten al actuar. Por supuesto que nosotros debemos de orar creyendo que el Señor lo va a hacer, pero no necesariamente tiene que acontecer. O sea, no nos frustremos si no sucede cuando tú impones las manos a un enfermo y no sana. No nos frustremos, recordemos que Dios es soberano. Y el otro grupo que nos habla de que imparten el hablar, nosotros los conocemos como dones de expresión, y es el hablar en lenguas, interpretación de lenguas y el de profecía. Primera los Corintios, capítulo 12, verso del 8 al 10 nos dice lo siguiente: porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Todas estas las da el mismo Espíritu, pues las reparte como Él quiere. O sea, tú puedes pedir: yo quiero hablar en lenguas, yo quiero el don de palabra de conocimiento. Podemos pedirlo, pero Él lo va a repartir como Él quiere, porque todos somos el cuerpo de Cristo, y Él va a hacerlo conforme a la necesidad que hay dentro del cuerpo de Cristo. La recepción de los dones del Espíritu Santo, estos dones, dice que debe haber un sometimiento a la voluntad de Dios, debe haber una ambición santa, o sea, para edificar, nunca para negociar. Debe haber un deseo profundo por servir al Señor, por servir a nuestros hermanos, para edificar el cuerpo de Cristo. Debe haber una fe, debe haber una rendición total de nosotros para que podamos recibir estos dones espirituales. Un don es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos que pagar nada, absolutamente nada, sino Dios los reparte como Él quiere, como Él quiere. Entonces es algo bien importante. Recordemos que a veces mucha gente saca ventaja de estos dones espirituales, que a veces se toma el atributo de ser como Dios y impartirlo según como ellos quieren, pero no, Dios es sabio y Él los va a repartir como Él quiere. La prueba de estos dones dice la lealtad a Cristo. Debemos de ser leales al Señor, nunca vanagloriosos, nunca ponernos altivos, ¿verdad?, por lo que Dios nos ha dado, sino que siempre rindiendo lealtad a Dios, porque los dones son de Él, no son de nosotros. A veces nos vanagloriamos cuando Dios nos usa de una manera y eso no le agrada a Dios. Dios a veces permite que a una persona que hace mal uso de los dones espirituales aún siga operando en ellos. ¿Por qué? Porque son necesarios dentro del cuerpo de Cristo, pero cada uno vamos a rendir cuentas delante del Señor por los dones que Él nos ha dado, y quizás nosotros hemos sido malos mayordomos o malos administradores. Hay una prueba práctica y doctrinal. O sea, ¿qué quiere decir? Por eso tú estás estudiando teología bíblica y sistemática. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos estado aprendiendo tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios. Sobre todo estamos viendo que a veces se levantan grupos, sobre todo una iglesia pentecostal, ¿verdad?, que aprueba totalmente y respalda el ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, pero nosotros estamos viendo que a veces hay excesos.
se excede, ¿verdad?, las manifestaciones, y por supuesto que no tienen ningún fundamento bíblico, no están acordes con la palabra de Dios, y es el riesgo donde la iglesia pentecostal corre, ¿verdad?, si no tiene un fundamento doctrinal. Pero qué bueno que tú y yo estamos estudiando la doctrina bíblica y sistemática, para que siempre que haya algo y que tú disiernas, esto no tiene fundamento en la palabra, entonces nosotros no debemos de adoptarlo. Entonces habla de una prueba práctica y doctrinal. El Espíritu Santo en la iglesia, habla del advenimiento del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, el Espíritu Santo es para la iglesia. Después de la obra de nuestro Señor Jesucristo terrenalmente, el Espíritu Santo viene y empieza otro tiempo. Incluso hay una doctrina que se llama más bien es una dispensación, ¿verdad? La dispensación es un periodo de tiempo, y empieza la dispensación del Espíritu Santo, o le llaman, o de la gracia, que inicia cuando viene el nacimiento de la iglesia, cuando viene en el día de Pentecostés, ¿verdad? Después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, y el Espíritu Santo es la evidencia que glorifica a Cristo, es la unción que ahora la iglesia tiene, es la morada del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, y cuando nosotros estamos unidos, es más manifiesta la persona y la obra del Espíritu Santo. Es el comienzo del periodo del Espíritu Santo, como te decía, que se le conoce la dispensación de la gracia o la dispensación del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo debe estar dentro de la iglesia, en la administración, en la predicación, en la oración, con los cantos tanto de alabanza como de adoración, en el testimonio, y también habla a la ascensión del Espíritu Santo. Esta es la obra que viene a hacer el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando hablamos de administración, quiere decir que todos tenemos una función dentro de la iglesia, y el Señor nos ha dado dones, talentos a cada uno, y entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, viene y se mueve, coordina, equipa, prepara. A través de la palabra de Dios, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos está hablando. A través de la oración vemos como el Señor responde con poder cuando tú y yo hacemos esas oraciones, y a través de nuestra forma de cómo lo alabamos, cómo lo adoramos, y a través de nuestro testimonio. El Espíritu Santo, el autor menciona que el Espíritu Santo, cuando nosotros seamos arrebatados, Él es el que nos va a entregar a nuestro Señor Jesucristo cuando venga en la nube. Pero aparentemente parece que la obra del Espíritu Santo terrenalmente ya no cumplió su misión, pero el Espíritu Santo todavía está obrando, se está manifestando. Y vamos a entrar a la parte de la iglesia, que es un capítulo bastante corto, y habla de eclesiología, y viene la iglesia en griego, que quiere decir asamblea de llamados. O sea, somos llamados a salir del mundo, ¿verdad? Fuimos llamados. Ahora nosotros somos la iglesia de Cristo. Y hay vocablos que nos describen ahora nosotros como creyentes. Por eso ahora nosotros nos llamamos hermanos. Ahora se nos conoce como creyentes. Ahora somos los santos, que quiere decir que somos apartados, somos escogidos, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra discípulo me gusta en el aspecto cuando decimos que es el que aprende, y aprende, no solamente aprende del maestro, sino hace lo que el maestro ha enseñado. Y entonces es lo que nos debemos de ser la iglesia, discípulos de Cristo. No solamente aprendices olvidadizos, sino hacedores de lo que nuestro Señor nos ha enseñado. También se le conoce, ¿verdad?, a los del camino. El autor menciona esto de los del camino, y recordemos que en el libro de los
los Hechos se nos menciona que a los primeros cristianos les decían los del camino. Y esta expresión venía a ser porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay unas ilustraciones que nos menciona el autor acerca de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y nosotros somos el cuerpo. Así como Pablo lo ilustra, ¿verdad? Que algunos somos mano, otros pies, otros mano, etc. Pablo lo ilustra como el cuerpo, pero menciona que Cristo es la cabeza. Y así nosotros como iglesia hay diversidad de dones, somos todos diferentes, pero somos el cuerpo de Cristo y todos somos necesarios, todos somos importantes. También nos ilustra como el templo de Dios. Tú y yo somos templo y morada de Dios. El por qué tú y yo tenemos que cuidar tanto nuestro cuerpo físico como nuestro hombre espiritual, ¿verdad? Nuestro ser espiritual, porque allí mora el Espíritu Santo. Porque no podemos nosotros ahora darnos el lujo de estar en pecado y querer que el Espíritu Santo esté haciendo morada en nosotros. Eso sería un error, ¿verdad? Entonces somos ahora templo de Dios. El autor menciona la esposa de Cristo, pero déjeme decirle, todavía no se completa esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros somos la novia. ¿Ya? Dice en Apocalipsis, se nos menciona, ¿verdad? Que nosotros nos ha vestido de lino blanco y resplandeciente, y vamos a ser la esposa de Cristo hasta cuando se lleve a cabo las bodas del Cordero, después del arrebatamiento. Este evento va a ser en el cielo. Entonces por eso aquí el autor pone que somos la esposa de Cristo, pero quizá a lo mejor él lo puso ya de la manera complementaria. Pero ahorita nosotros históricamente todavía no somos la esposa de Cristo. A lo mejor todavía en la preexistencia ya somos la esposa, pero por el momento todavía no. Entonces vamos a ser esa esposa, por eso nos ataviamos, ¿verdad? Para estar listos para esas bodas con el Cordero. La fundación de la iglesia, dice, considerada en un sentido profético y considerada en sentido histórico. Aquí nos habla acerca de cómo la iglesia fue fundada, y a través, cuando hablamos de profecía, recuérdense que Dios a través del Antiguo Testamento siempre estuvo hablando acerca de una institución que Dios había apartado a los santos. O sea, cuando hablamos de profecía no lo señalemos como un vocablo, ¿verdad?, de adivinación, sino algo que Dios está proclamando a través de su palabra, ¿verdad? Y que tiene un sentido totalmente histórico, y que en el corazón de Dios ya estaba de alguna manera esta organización establecida mediante jerarquía que Dios había puesto, mediante un liderazgo, mediante los ancianos, ¿verdad?, que Dios nos menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, una organización, por así decirlo. La obra en la iglesia debe predicar la salvación, debe proporcionar medios de adoración. La iglesia proporciona una comunión religiosa, y también la iglesia sostiene el nivel moral. O sea, hay algo bien importante que nosotros debemos de entender como iglesia, que es lo que debemos de hacer. Debemos siempre predicar salvación. No solamente nosotros ya somos salvos y nos vamos a quedar con nuestra salvación, sino que vamos a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros adoramos a Dios, es una adoración continua, y no solamente en cuatro paredes, sino proclamar y adorar y exaltar a un Dios, al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha redimido. Proporciona también una comunión religiosa. ¿Qué quiere decir? Ahora nosotros estamos para edificarnos los unos a los otros. Estamos para llorar con el que llora y reír con el que ríe. Somos ahora hermanos, y debe haber una comunión, algo que nos distinga de una sociedad en conflicto, sino debemos de tener una comunión nosotros, los unos con los otros. Sostener el nivel moral.
O sea, en la iglesia no solamente tenemos que con una comunión religiosa, sino también saber en el tiempo histórico en el cual nosotros nos estamos encontrando y seguir sosteniendo la moral, una moral que Dios estableció en nuestros corazones conforme a nuestra conciencia, y que nosotros sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, y aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viendo, nosotros tenemos que mantener nuestro estándar moral, el estándar que ya está establecido en la palabra de Dios. Las ordenanzas que el autor nos menciona, que en la iglesia es el bautismo en agua y la cena del Señor. Durante el bautismo en agua, nosotros sabemos que el bautismo, el cual nosotros conocemos y tiene su fundamento bíblico, es por inmersión, no por aspersión. La persona tiene que tener conocimiento de quién es Jesucristo. Nosotros no bautizamos niños, y es por inmersión, y es un testimonio público de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Es una de las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dio, y nosotros debemos de hacerla con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Eso habla parte de nuestro crecimiento espiritual, eso se refiere a nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y también la institución de la cena del Señor. La palabra nos menciona, Pablo, claramente que debemos de participar de la cena del Señor hasta que Él venga. Se ponen ciertas, quizá algunas personas digan, hay condiciones para participar. Nosotros enseñamos que claramente la palabra lo dice, ¿verdad? Que cada uno se pruebe a sí mismo y participe de la cena. Cada uno. O sea, yo creo que los que participamos de la Santa Cena no necesitamos estar preguntando cuáles son las condiciones. Claramente está el Señor. No queremos a veces excluir o incluir a nadie, sino la palabra yo creo que es muy clara y habla acerca de las condiciones para participar de la Santa Cena. El culto en la iglesia nos habla de un culto privado y un culto público, que nos habla acerca, el autor no hace mucha referencia en cuanto a esto, sino habla de un culto congregacional, un culto quizá a lo mejor también en familias, ¿verdad? Que nosotros podemos tenerlo, y eso es parte de la iglesia, ¿verdad? Nosotros donde quiera, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un edificio, no es una construcción. Aún nosotros, ¿verdad? Si pudiéramos estar abajo de un árbol, un grupo reunido ahí para adorar al Señor y para leer la palabra de Dios, ahí nosotros estaríamos glorificando y exaltando al Señor, y nosotros seríamos esa representación de la iglesia. Entonces, la iglesia también es una organización, es el gobierno de la iglesia. O sea, la palabra también, aunque no se estipula de una manera cómo debe estar organizada la iglesia, pero sabemos que debe tener una organización. De hecho, nosotros lo vemos desde el Antiguo Testamento como Dios, ¿verdad? En el libro del Éxodo, como Dios empieza a decirle a Moisés, ¿verdad? Que escogiera hombres sabios de buen testimonio para que le ayudaran a dirigir a toda la gente. Entonces Dios siempre va a escoger, Dios siempre tiene una manera de establecer un gobierno dentro de la iglesia. Si nosotros vemos que este tiene un fundamento bíblico, por supuesto que nosotros ahora lo tenemos que hacer, ¿verdad? Debe haber un gobierno, no debe haber muchas personas que estén dirigiendo al mismo tiempo. Hay un líder que está en contacto con Dios, es un líder que Dios ha puesto la visión, y ese líder la transmite a las personas que colaboran con ellos, y ellos también lo comunican a toda la congregación, ¿verdad? Entonces esto es un gobierno que Dios ha establecido, y cada iglesia tiene un diferente gobierno. Quizá actualmente vemos iglesias que tienen una mesa directiva que puede ser puesta de una manera democrática, donde toda la congregación esté de acuerdo para cómo llevar ese tipo de gobierno.
También dentro de la organización de la iglesia, el ministerio de la iglesia, o sea, cada iglesia debemos cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado a nosotros, es el ministerio general y profético, el ministerio práctico y local. O sea, Dios dentro de la iglesia la ha organizado de una manera totalmente estratégica, y Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de transmitir lo que Dios nos ha dado como una organización. Y eso es importante, que nosotros lo asimilemos y que sepamos que pertenecemos a una organización, que hay una autoridad delegada. Es algo que también nosotros tenemos que entender. Nosotros nos sometemos a una autoridad que Dios ha delegado, a una persona que Dios ha puesto. Nosotros no debemos de saber que tenemos que rendir cuentas, tenemos que saber que alguien nos tiene que mentorear, que alguien nos tiene que capacitar. De alguna manera eso es parte de la organización de una iglesia. Entonces es algo bien importante que nosotros pues tenemos que estar aprendiendo acerca de las funciones de la iglesia. Bueno, llegamos al capítulo número 12 de los acontecimientos finales. De hecho, también el autor no menciona paso por paso todos los acontecimientos que han de venir. Creo que está un poco más explícito en el libro de las doctrinas básicas, pero vamos a ver qué es lo que nos dice este autor acerca de los acontecimientos finales, que en griego es escatología, y nos habla de esos acontecimientos que están por venir. Tenemos 3 versículos aquí que nos hablan. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto lo encontramos en Isaías 44:6. En el libro de Apocalipsis 22:13 nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. La letra alfa y la omega es la primera letra del alfabeto griego, y la omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces aquí quizá entendemos que claramente dice que Dios es el primero y Dios es el último. Recordemos que a él nadie lo creó. Daniel 12:8 dice: y yo oí más, no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? O sea, a los acontecimientos finales. ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Va a haber un tiempo para la iglesia cuando el Señor se manifieste. Vamos a ver qué nos dice nuestro estudio. El estudio empieza acerca de una etapa de muerte, es el primer título que el autor describe acerca de la muerte, y vamos a ver qué nos dice. La muerte es la separación del cuerpo y la introducción del hombre a un mundo invisible. La muerte es el primer efecto visible del pecado y será la última manifestación del pecado cuando somos salvos. Recuerde que cuando el primer hombre pecó en el huerto del Edén, hubo una muerte, ¿verdad? Que Dios le dijo, hubo una sentencia donde Dios le dijo claramente que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacía, ciertamente iba a morir. Entonces Dios no puede ir en contra de lo que ha dicho, pero vamos a continuar. ¿Qué nos dice acerca de esto? El Salvador quitó la muerte y trajo vida e inmortalidad. No se refiere a la muerte física, corporal de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino a una inmortalidad que cuando el Señor Jesús, cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, pasamos de muerte a vida. O sea, hay algo bien interesante que nuestro Señor Jesucristo hace en la condición espiritual de nuestra alma. Se anula la muerte como una sentencia condenatoria y se abre la puerta al acceso de la vida a todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Dice, la incorrupción se emplea en relación a la resurrección del cuerpo. Recuerden cuando Pablo menciona mucho acerca del cuerpo
de este cuerpo de corrupción, ¿verdad? Que un día se va a vestir de lo incorruptible, o sea, está hablando de la resurrección, está hablando de la glorificación, cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado. La inmortalidad, dice, es futura y se refiere a la etapa de glorificación de nuestros cuerpos mortales en la resurrección. Recordemos que Jesús dijo, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna se refiere al espíritu del hombre, es una posesión presente y no es afectada por la muerte del cuerpo. La vida eterna alcanzará su perfección a la venida de Cristo y será vivida en un cuerpo incorruptible y glorificado e inmortal. Por eso nosotros debemos de tener tanta paz, que aun cuando el cuerpo de nosotros ya no funcione, ya deje de ser, nosotros sabemos que tenemos una vida eterna. O sea, el mismo Pablo dijo, el morir en Cristo era mejor que vivir, que era ganancia el morir en Cristo. Vemos aquí también el autor nos habla acerca de un estado intermedio. Es el estado de los muertos durante el periodo comprendido entre la muerte y la resurrección. Aquí hay algo bien importante que quiero que a mí me costó un poquito entender cómo el autor lo estaba expresando. Dice, los creyentes que han muerto parten para estar con el Señor, pero no reciben su recompensa todavía. O sea, que si cuando una persona muere, un creyente muere, todavía no recibe su recompensa, sino pasa a un estado intermedio. Dice, los no creyentes que han muerto también pasan a un estado intermedio en el Hades, para después recibir su castigo, después del juicio ante el gran trono blanco. Recuerden también lo que nos dice la palabra en el libro de los Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, pero hay algo importante que ocurre en esta parte del intermedio. Hay un versículo donde dice que los que durmieron, y precisamente de esa parte, de ese versículo, han surgido algunas malas interpretaciones. Uno de ellos lo menciona el autor, que son los adventistas del séptimo día. Dicen que el alma se duerme y queda en un estado inconsciente. De hecho, también esta expresión los testigos de Jehová la mencionan. Dicen que cuando la persona muere se quedan dormidos. Entonces vamos a ver qué nos sigue diciendo acerca de estos puntos de vista falsos. O sea, nos habla de un purgatorio. O sea, la iglesia romana enseña acerca del purgatorio y también habla de que es un lugar de intermedio y que la persona cuando muere va a ese lugar de intermedio y que por medio de indulgencias, por medio de rezos, por medio de hacer algunas cosas, la persona va a pasar de ese punto intermedio, va a pasar al cielo. Pero eso es una enseñanza, una teoría totalmente errónea. El espiritismo también es otro punto de vista falso, donde se enseña que la persona cuando muere, el espíritu está vagando por ahí y que los familiares pueden tener comunicación con los espíritus por medio de un medium, y nosotros lo vemos hoy en día. Hoy en día, no sé si ve usted las noticias, como sobreabunda ese tipo de personas que están consultando a los medios, a los que consultan los muertos, y eso es totalmente antibíblico y es un punto de vista falso. Nosotros no debemos de admitirlo. El sueño del alma, del que te mencionaba, que por lo menos yo de las doctrinas que conozco son los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, que manejan esta teoría equivocada, errónea del sueño del alma. La palabra en Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante
al cuerpo de la gloria suya. O sea, nosotros estamos en esa etapa, como te decía, la persona cuando muere, el creyente cuando muere, va a la presencia de Dios. La vida futura, nos menciona el autor, la enseñanza en el Antiguo Testamento, la doctrina de la inmortalidad se basa en relación del hombre con Dios. El pecado trajo muerte al mundo y frustró el destino del hombre. El cuerpo cuando muere baja a la tumba y el alma pasa al Seol, abismo, sepultura o infierno, dice que es la parte baja. Era un lugar para justos e injustos, donde el Mesías descendía al Seol para redimir a su pueblo. O sea, de hecho, nosotros vemos una ilustración en uno de los evangelios, cuando vemos ese pasaje que se nos habla de Lázaro y el mendigo, que Jesús le está hablando de esa parábola, esa enseñanza, donde el rico, ¿verdad?, quiere regresar para avisar, y aún pide que Lázaro, el mendigo, siquiera le ponga un poquito de agua en sus labios, pero vemos que no pueden regresar. Aquí hay algo importante. En el Antiguo Testamento las personas no tenían acceso al cielo, al paraíso, porque todavía no se estrenaba el paraíso. El paraíso lo estrenó nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando se estaba relatando esta enseñanza, todavía Cristo no estaba en el paraíso. La enseñanza en el Nuevo Testamento reconoce un estado más allá de la muerte, en la cual la vida espiritual continúa en mejores condiciones. La muerte física no puede interrumpir la comunión entre el creyente y su Señor. O sea, nosotros sabemos, aun cuando estemos en agonía, en el último momento, sabemos que nuestra morada no es terrenal, que nosotros vamos a la presencia de nuestro Señor, y no se pierde esa comunión entre el creyente y su Señor. El creyente, al tener a Cristo, ha efectuado la transición de la muerte a la vida. El autor también nos habla del destino de los justos, la naturaleza en el cielo, nos habla del paraíso, nosotros tenemos esas expresiones, la palabra nos habla del paraíso. Recordemos cuando Jesús estaba en la cruz y que el ladrón de un lado le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se le conoce como la casa de mi Padre. Jesús, que dijo cuando le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya, donde yo voy ustedes no pueden ir conmigo, porque yo voy a ir a preparar morada para ustedes donde puedan estar. O sea, Jesús le llamó la casa de mi Padre. Es una ciudad celestial, un país celestial, es una ciudad. La palabra en el libro del Apocalipsis nos menciona cómo va a ser esa ciudad. Entonces ahí es donde va a estar nuestro destino, donde va a estar nuestra morada finalmente. El destino de los malvados, dice, la separación eterna de Dios y eterno sufrimiento, conocida como la muerte segunda. El infierno es un lugar de extremo sufrimiento y es real. La palabra de Dios nos habla más del infierno que del cielo. Hay puntos de vista falsos, dice el universalismo. ¿Qué quiere decir? Y se maneja, mucha gente piensa que Dios es tan bueno que hayamos hecho lo que hayamos hecho, dice Dios, al final de cuentas nos vamos a estar con Él, nos vamos al cielo. O manejamos aún esa expresión, ¿verdad? ¿Ya se murió la persona? Sí, ya se fue al cielo. Quizá a lo mejor algunos de nosotros manejamos esa expresión y quizá lo hacemos solamente como una expresión, pero no quiere decir que efectivamente sea como tal. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros estemos predicando a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en tiempos difíciles. No aflojemos en estos tiempos, mis amados hermanos. Es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de anunciar las buenas nuevas de salvación. Mucha gente está muriendo y nosotros tenemos que enseñarles que hay un Cristo que perdona, que ama. Amén. Y que hay un lugar para ellos. Entonces, no caigamos en este punto de vista falso. La restauración también habla de que la persona
después de que murió, entra en una etapa de restauración para poder pasar al cielo. También otro error, la segunda oportunidad, de que la persona tiene una segunda oportunidad después de la muerte. No, mientras tú y yo estemos con vida y aunque hayamos pecado, siempre hay que arrepentirnos, porque una persona que muere en pecado no va a haber otra segunda oportunidad. Y otra expresión que también se conoce como la aniquilación. Y la segunda venida de Cristo, que nos habla el autor aquí, que como la forma de su venida. Recordemos que Jesús viene, cuando vimos este librito de doctrinas básicas, recordemos que nos habla acerca de la segunda venida de Cristo en dos formas. La primera no es física, viene en la nube, que es el arrebatamiento, se lleva a los creyentes, a los fieles. Entonces Cristo viene en una nube y la obra maravillosa que hace ahí es el Espíritu Santo. Dice la época de su venida, las señales de su venida. Nosotros estamos viendo, la palabra nos da un sinfín de señas de que Cristo viene, pero ¿quién lo sabe? Dice la palabra que ni siquiera los ángeles, ni aún el Hijo, o sea, ni aún Cristo lo sabe. Solamente el Padre sabe cuándo va a venir. Entonces, ¿cuándo será? Quizá ahorita nos está tocando ver tiempos difíciles, pero no necesariamente queramos decir que es el tiempo del fin. Pero algo que sí a nosotros como iglesia nos corresponde es que son tiempos difíciles y que debemos de reafirmarnos, como que es una llamada para reafirmarnos más, ya sea que el Señor venga pronto o que el Señor se tarde su venida. Nosotros debemos de estar listos para cualquier momento. El propósito de la venida de nuestro Señor con relación a la iglesia, o sea, Él viene por su iglesia. El Señor viene por la iglesia, toma la iglesia, la arrebata la iglesia, se lleva a cabo en el premio de los galardones en el cielo, las bodas del Cordero, y posteriormente nosotros vemos que cuando el Señor viene por segunda vez es cuando pone sus pies en el monte de los olivos, y ya ahí viene Él para hacer juicio a las naciones. Ya ahí viene como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y vemos que con relación a nosotros hay planes, hay propósitos para la iglesia. Con relación a la nación de Israel, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. El pueblo de Israel sí va a pasar por la gran tribulación, pero la palabra de Dios dice que después de ello Israel serán salvos. Y dice, con relación al anticristo, vemos cómo Dios va a obrar respecto al anticristo, como nosotros como iglesia. En este librito que te digo viene un poquito más explicado, así que ya no tengo mucho tiempo para explicarte, pero sí vuélvelo a leer acerca de todos estos acontecimientos que han de suceder. Con relación a las naciones, dice que nosotros, ¿verdad?, el Señor traerá el juicio de las naciones, donde se llama el juicio del gran trono blanco. Ahí dice que ahí el Señor va a lanzar, así viene la muerte segunda para aquellos que no creyeron en Él. Dice que arderán por toda la eternidad en el lago de fuego y de azufre. Y Satanás, después de que sea soltado por 1000 años, también será lanzado al lago de fuego por la eternidad. Así es que con esto yo doy por terminado, mis amados hermanos. Nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido acerca de estas doctrinas básicas de la teología bíblica sistemática, porque efectivamente todo tiene una relación importante. Cuando nosotros vemos el por qué de una manera está estructurada, de una manera sistemática, es porque efectivamente es conforme a la cronología de las Sagradas Escrituras que nos van mencionando que la palabra de Dios es para nosotros, ¿verdad?, nuestra máxima autoridad. Dios mismo habla de la persona de Dios,
que también vemos cómo los ángeles también tienen su obra, su participación, cómo Dios después, en la siguiente doctrina que vimos del hombre, cómo después esa creación maravillosa, Dios traza un plan para la redención, y cómo Dios crea al hombre y asimismo traza ese plan, y entra el pecado en la vida del hombre, pero hay un remedio para ese pecado, y esa es nuestro Señor Jesucristo. Después nos habla de esa persona divina que es nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que tiene que hacer para que nosotros podamos ser salvos, cómo Jesucristo es ese medio de expiación, es ese medio de salvación, cómo Dios trae sanidad para nuestra vida, cómo viene el Espíritu Santo a hacer morada y a hacer la obra, una obra real de la persona del Espíritu Santo en la vida del creyente, y cómo Dios forma una iglesia, una organización no solamente humana, sino totalmente con un diseño divino, para que nosotros unidos esperemos esos acontecimientos finales que no sabemos cuándo serán, pero que esperamos. Aún la creación, dice la palabra, que aún gime por su redención. Solamente nosotros esperemos, seamos fieles, amados hermanos. Yo con esto termino. Que Dios les bendiga.